Soy Jacelle Johnson y jamás pensé que sería de esas personas que reciben una petición de divorcio como un golpe bajo, y menos aún en mi propia sala, conteniendo las lágrimas mientras mi marido agitaba los papeles frente a mi cara como si fueran una bandera de victoria. Tengo 42 años, soy gerente de ventas en una empresa tecnológica en Atlanta, Georgia, donde el aire húmedo y las calles bordeadas de robles hacen que todo parezca más pesado de lo que debería. Mi vida no siempre fue así de caótica. Solía pensar que lo tenía todo bajo control, un trabajo decente, unos buenos ahorros y un corazón que todavía albergaba la esperanza de encontrar algo real. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Pero aquella mañana, cuando Ryan, mi marido, me miró con una sonrisa burlona y me dijo: «Ya no te necesito». Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Y no fue solo el divorcio lo que me golpeó como un tren de carga, fue lo que dijo a continuación. «La cuenta bancaria de papá tiene $500 millones, Jacelle. Estoy hecho para toda la vida. Tú solo fuiste el cajero automático hasta conseguirlo». Sentí el estómago darme vueltas. Ya había notado destellos del egoísmo de Ryan antes. Pequeñas cosas como esquivar las tareas domésticas o poner una sonrisa encantadora para salirse con la suya. Pero esto era un nivel completamente nuevo de frialdad. Se había casado conmigo, había interpretado el papel de esposo cariñoso, todo mientras esperaba que su padre muriera para cobrar la herencia. Y lo peor de todo, estaba manchando el nombre de mi suegro, un hombre que siempre había sido amable conmigo. Mi suegro había fallecido hacía apenas unos días y yo aún estaba destrozada, llorando por alguien que me trató como a su propia hija. Las palabras de Ryan se sintieron como una traición doble. Quise gritarle, decirle exactamente lo que pensaba de su plan codicioso y sin escrúpulos. Pero algo me detuvo. Una voz tranquila en mi cabeza, tal vez la de mi suegro, me susurró: «Mantén la calma, Jacelle». Respiré hondo. Le arranqué los papeles de divorcio de la mano y los firmé ahí mismo. «Bien», dije con voz firme, aunque por dentro era un huracán. «Preséntalos tú. Y envíame mis cosas cuando termines». Salí de aquella gran casa en Atlanta, atravesé el césped perfectamente cuidado y dejé atrás la vida que creía haber construido, sintiendo una mezcla extraña de rabia y alivio. Ryan pensaba que había ganado, pero estaba a punto de aprender por las malas que esos $500 millones con los que soñaba eran pura fantasía. Y yo lo sabía. Déjame retroceder un poco. Para entender cómo llegué hasta aquí, necesitas saber de dónde vengo. No siempre fui tan desconfiada. Hace algunos años, estaba felizmente casada con mi primer esposo, un hombre tranquilo que trabajaba en la construcción. No éramos ricos, pero estábamos contentos, ahorrando para comprar una casa en las afueras de Atlanta. Entonces, una mañana, recibí la llamada que cambió todo. Había tenido un accidente automovilístico en una obra. No sobrevivió. El dolor fue como un peso que no podía soltar, denso, implacable. Entre el seguro de vida y una indemnización, terminé con $500.000. Era más dinero del que había visto en mi vida, pero me pesaba como dinero manchado de sangre. Mis suegros, una pareja encantadora ya en sus 70 y tantos, me dijeron que me lo quedara. «No lo necesitamos, Jacelle. Eres joven, úsalo para empezar de nuevo». Intenté compartirlo con mi cuñado y su esposa, pero solo aceptaron una pequeña parte, insistiendo en que el resto era mío. Así que allí estaba yo, con 39 años, viuda y con una pequeña fortuna. Seguí trabajando, volcando toda mi energía en reuniones con clientes y presentaciones de ventas. Pero al volver a mi pequeño apartamento, el silencio era ensordecedor. Preparaba café para dos por costumbre, y luego me quedaba mirando la taza extra, con ese vacío apretándome el pecho. No estaba arruinada, pero sí rota. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que hiciera que el mundo se sintiera menos vacío. Fue entonces cuando Ryan Carter entró en mi vida. Ryan era representante de ventas en una empresa asociada, de esos hombres que iluminan una habitación con una broma y una sonrisa. Tenía 43 años y un encanto juvenil que suavizaba sus asperezas.
Coincidíamos en eventos de trabajo, intercambiando charlas sobre clientes o las últimas tendencias tecnológicas. Un día, durante un café en una conferencia, le conté todo: la muerte de mi esposo, la soledad, esa sensación de estar viviendo en automático. La mayoría habría cambiado de tema, pero Ryan escuchó. Hizo algunas bromas ligeras, nada cruel, lo justo para hacerme reír por primera vez en meses. Tu esposo tuvo suerte de tenerte, me dijo con una mirada suave. Yo soy pésimo en las relaciones, Jacelle. Me dejan más rápido que una mala cita de Tinder. Se rió, pero había un dejo de verdad en sus palabras. Empezamos a vernos fuera del trabajo, a tomar algo en un bar de Midtown y a hablar de todo, desde música hasta nuestras infancias. Ryan había crecido en Atlanta, a la sombra de su padre, un importante promotor inmobiliario que hizo millones comprando y revendiendo propiedades en todo el sureste del país. Su madre se fue cuando él era pequeño, persiguiendo una vida de lujos que su padre no le financiaría. Eso dejó a Ryan con un resentimiento constante, siempre intentando demostrar su valía, pero sin sentirse nunca suficiente. No lo vi en ese momento, pero esa inseguridad movía muchas de sus acciones. Recuerdo una noche, mientras caminábamos por el Beltline, que recogió un recibo arrugado que yo había dejado caer y lo metió en su ya abultada cartera. Eres como un niño, Ryan, bromeé, riendo mientras se lidiaba con las monedas sueltas. Tengo 43 años, muchas gracias, me respondió con una sonrisa. Ese instante, tan pequeño como fue, me hizo sentir viva otra vez. El hueco en mi corazón parecía un poco menos grande. Un año después, cuando Ryan confesó que sentía algo por mí, dudé. Los recuerdos de mi primer esposo todavía estaban presentes, pero sentí como si él me estuviera diciendo que siguiera adelante. Así que acepté salir con Ryan, ignorando las advertencias de mis amigas, que decían que era demasiado pronto. Hasta que, una noche en una cena en un restaurante de barbacoa, Ryan me sorprendió. Jacelle, no nos estamos haciendo más jóvenes. ¿Por qué no nos casamos ya? Sus ojos brillaban con esa energía impulsiva que me había enamorado. Me reí, pensando que era una broma, pero hablaba en serio. Mi madre me había aconsejado ir despacio, pero la seguridad de Ryan era contagiosa. Pensé que tal vez su actitud despreocupada equilibraría mi tendencia a sobrepensar las cosas. Está bien, dije, sorprendiéndome a mí misma. Hagámoslo. No fue hasta después de que acepté que Ryan dejó caer otra bomba. Por cierto, vivo con mi papá, dijo con naturalidad, como si comentara el clima. Está enfermo y necesita ayuda. ¿Te parece bien? Me quedé helada. Si me había hablado de su padre antes, pero no así. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, con la voz tensa. No quería asustarte, dijo Ryan, encogiéndose de hombros. No es gran cosa. Lo conocerás y verás. No estaba emocionada, pero acepté conocer a su padre, esperando que eso no cambiara las cosas entre nosotros. Lo que no sabía era que ese encuentro marcaría todo lo que vendría después. Caminar hacia la casa de su padre, en un barrio residencial de Atlanta, fue como entrar en otro mundo. La casa era grande, de 3 pisos, ladrillo rojo, con un amplio jardín sombreado por robles centenarios. No era ostentosa, pero sí imponente, con ese aire de viejo dinero, práctica, sólida, impresionante. Sentí el estómago encogerse. Había escuchado a Ryan hablar de su padre, un desarrollador inmobiliario retirado que había construido la mitad de los centros comerciales de Georgia. Pero conocerlo en persona se sentía como un examen para el que no había estudiado. Ryan, como siempre, estaba tranquilo. Empujó la verja como si estuviera entrando a un bar. Relájate, Jacelle, dijo, mostrando esa sonrisa confiada. A papá le vas a encantar. Dentro, la casa olía a cedro y libros viejos. Su padre estaba sentado en un sillón reclinable, apoyado en varias almohadas. Su rostro era amable, aunque se veía cansado. No estaba postrado, pero sí frágil, y necesitaba ayuda para moverse. Siento conocerte así, dijo con voz cálida, aunque algo fatigada. Ya no soy tan ágil como antes.
Le sonreí, intentando disimular mis nervios. No es ninguna molestia, es un placer conocerlo. Conectamos de inmediato. Me preguntó por mi trabajo vendiendo soluciones de software en un mercado tecnológico que cambiaba más rápido de lo que podía seguir. Negocio complicado, con todos pasándose a la nube, dijo con ojos atentos. ¿Estás enfocada en integraciones o en nuevos mercados? Me quedé sorprendida. La mayoría se desconectaba cuando yo hablaba de trabajo, pero él lo entendía. Terminamos conversando sobre tendencias de mercado, y por un momento olvidé que estaba conociendo a mi futuro suegro. Fue como hablar con un mentor. Mientras tanto, Ryan jugueteaba con su teléfono, claramente aburrido. Papá es tacaño, murmuró más tarde, cuando salíamos. Podría haberse hecho una mansión, pero no, estamos atrapados en este lugar. Fruncí el ceño y miré hacia atrás. Aquella casa era más grande que cualquier sitio en el que yo hubiera vivido. ¿Cómo podía llamarla tacaña? Pero lo dejé pasar, demasiado ocupada pensando en la cálida bienvenida que me había dado su padre. Unos meses después, Ryan y yo nos casamos y nos mudamos a la casa de su padre. Tenía sentido, había espacio de sobra y él necesitaba ayuda. Ryan tuvo una gran idea. Dejaría su trabajo de ventas para cuidar de su padre a tiempo completo. He sido un mal hijo, me dijo una noche, con voz más suave de lo habitual. Papá ha hecho tanto por mí y yo nada. Quiero compensarlo, ser el amo de casa. Yo era escéptica. Ryan nunca había sido precisamente el señor responsable. Su billetera seguía siendo un caos de recibos y monedas sueltas. Pero admiré la intención. ¿Seguro? Pregunté. ¿No extrañarás trabajar? Él negó con la cabeza. Me arrepentiría más de no hacerlo. Siempre puedo volver después. Asentí, esperando que hablara en serio. Mi salario bastaba para los dos, y su padre cubría sus propios gastos. Así que al principio acepté que Ryan se encargara de la casa. Al comienzo fue maravilloso. Llegaba a casa, después de largas jornadas vendiendo software, y encontraba a Ryan cocinando la cena. Nada sofisticado, hamburguesas o pasta, pero se sentía como un hogar. Su padre compartía historias de sus años en bienes raíces, cómo había transformado un terreno abandonado en un centro comunitario que aún se mantenía en el centro de Atlanta. No era solo un hombre de negocios, también se preocupaba por la gente, financiando obras benéficas y orientando a jóvenes emprendedores. Con cada conversación lo respetaba más, y sentía que me veía como algo más que la esposa de Ryan. Tienes la cabeza bien puesta, Jacelle, me decía. No dejes que mi hijo te arrastre hacia abajo. Pero las grietas no tardaron en aparecer. Ryan fue diligente tal vez un mes. Aspiraba, hacía compras, ayudaba a su padre con pequeñas tareas. Después, empezó a descuidarse. Lo encontraba tirado en el sofá, pegado al teléfono, mientras los platos se acumulaban en el fregadero. La cena está lista, decía, señalando una bolsa de comida para llevar en la encimera. Yo me mordía la lengua, demasiado cansada para discutir. Su padre también lo notó. Su rostro se endurecía cada vez que Ryan flojeaba. Un día, me apartó. Lo siento, Jacelle, me dijo en voz baja. Pensé que el matrimonio lo enderezaría. Siempre ha sido descuidado. Le sonreí fingiendo tranquilidad. Está bien, mentí. Pero por dentro, empezaba a ver el verdadero carácter de Ryan. Las cosas empeoraron cuando noté que faltaba dinero en mi cuenta. Le había dado acceso solo para emergencias, pensando que sería responsable. Gran error. Una tarde, llegué a casa y vi un reluciente Mustang clásico estacionado en la entrada. ¿De quién es ese coche? Pregunté con voz tensa. Ryan, que estaba puliendo un nuevo juego de palos de golf en el salón, ni siquiera levantó la vista. Mío, respondió como si nada. Tú tienes tu baño de lujo cortesía de papá. Yo también merezco algo. Me quedé helada. Ese baño no había sido idea mía. Su padre lo había remodelado por completo después de oírme mencionar un grifo que goteaba, instalando una ducha amplia para que él pudiera moverse con facilidad. Era algo práctico, no un lujo,
y beneficiaba a todos en la casa. El coche de Ryan, en cambio, había costado $30.000 de mi dinero. Más tarde revisé mi cuenta bancaria y descubrí que había gastado casi $50.000 en un mes. Coche, palos de golf, ropa de diseñador, lo que se te ocurra. Estaba furiosa, no solo por el dinero, sino por su actitud. No puedes tomar mis ahorros así como así, Ryan, le dije, arrojando el extracto bancario sobre la mesa. Él se encogió de hombros. Papá tiene dinero de sobra. Cuando se vaya, estaremos cubiertos. ¿Cuál es el problema? Sentí náuseas. Ya estaba contando los días para la muerte de su padre, como si fuera solo cuestión de tiempo para hacerse rico. Quise irme en ese momento, pero miré a su padre, frágil pero todavía amable, y no pude dejarlo solo con Ryan, no todavía. Vivir con Ryan en aquella gran casa de Atlanta empezó a sentirse como caminar sobre cristales. Volvía de agotadoras jornadas convenciendo a clientes que querían milagros por centavos, y encontraba a Ryan hundido en el sofá, rodeado de envases vacíos de comida rápida. La casa, que antes era cálida y acogedora, ahora parecía un campo de batalla. Yo cocinaba, limpiaba y lavaba la ropa, mientras Ryan insistía en que cuidaba de su padre. Pero yo veía la verdad. Contrataba a un cuidador para que se ocupara de él, liberándose para no hacer nada, salvo gastar mi dinero. Hasta que una noche, exploté. Ryan, ¿qué significa para ti ser amo de casa? Le pregunté, señalando el fregadero lleno de platos sucios. Él puso los ojos en blanco. Relájate, Jacelle. Papá está cubierto. Siempre estás tan tensa, soltó Ryan con desgano. ¿Tensa? Yo trabajaba jornadas de 10 horas para mantenernos a flote mientras él trataba mi cuenta bancaria como su alcancía personal. Revisé de nuevo mis estados de cuenta. Otros $10.000 menos, esta vez en un reloj de lujo. Lo enfrenté, con la voz temblando de rabia. Estás gastando mis ahorros como si no valieran nada. Esto se acaba ahora. Él solo sonrió con cinismo. Papá te escucha a ti, arregla la casa por ti. ¿Por qué yo no puedo divertirme un poco? Su dinero será nuestro pronto. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo descuidado, era calculador, esperando la muerte de su padre para cobrar su premio. Esa misma noche recuperé mi tarjeta bancaria y lo bloqueé de mis cuentas. Ryan ni se inmutó. Como quieras, dijo. Ya lo verás, Jacelle. Voy a estar hecho para toda la vida. Su seguridad me puso la piel de gallina, pero no discutí. No podía dejar de imaginar a su padre, un hombre que siempre había sido generoso, reducido a un simple cheque en los ojos de su propio hijo. Pensé en irme, en hacer las maletas y empezar de nuevo. Pero cada vez que veía a mi suegro, me quedaba. Él merecía más que quedarse solo con alguien que lo veía como un medio para un fin. Entre él y yo se fue forjando una relación especial. Me llamaba a su despacho, una acogedora habitación con estanterías repletas de fotos de centros comunitarios y parques que había ayudado a construir. Jacelle, eres demasiado buena para esto, me decía con voz suave pero firme. Siento que Ryan te esté haciendo pasar por esto. Yo trataba de restarle importancia para no preocuparlo, pero él insistía en hablar. Una tarde me contó su mayor proyecto, un centro comunitario en East Atlanta en el que invirtió millones para dar a los niños un lugar seguro donde aprender y jugar. No funcionó, dijo con una risa resignada. Perdí una fortuna. Pero lo haría otra vez. Era por algo más grande que yo. Sus ojos se iluminaban al hablar, y vi al hombre detrás del dinero, un soñador que se preocupaba por las personas, no solo por las ganancias. No era tacaño, como decía Ryan, simplemente era cuidadoso y gastaba en lo que realmente importaba. Cuando le mencioné lo endeble que estaba el porche trasero, no solo lo reparó, lo reconstruyó por completo, con una rampa para su silla de ruedas y un nuevo entablado que transformó el patio en un pequeño refugio. Así me resulta más fácil moverme, y tú también puedes disfrutarlo, me dijo con un guiño. Ryan, por supuesto, lo vio distinto. ¿Por qué papá gasta todo ese dinero en ti? Soltó una noche, golpeando una botella de cerveza contra la encimera.
Yo le pedí un televisor nuevo y me dijo que no, pero tú tienes un Porsche entero. Intenté explicarle que era por la movilidad de su padre, pero se fue dando un portazo, murmurando sobre favoritismos. Mi suegro lo oyó y más tarde me tomó del brazo. Ryan siempre ha sido así, suspiró. Su madre igual, gastaba como si el dinero creciera en los árboles. Traté de enseñarle el valor de las cosas, pero nunca aprendió. Su voz estaba cargada de decepción, y yo sentí una punzada de culpa. Quería hacer que Ryan valorara lo que tenía, que viera al hombre que era su padre. Pero empezaba a aceptar que hay personas que no cambian. Un día, mi suegro me pidió ayuda con algo serio. Estoy organizando mis planes de fin de vida, dijo con un tono sereno. Nada morboso, solo quiero dejar todo en orden. Ryan no es de fiar. ¿Puedes ayudarme? Asentí, sintiéndome honrada pero con el corazón pesado. Pasamos horas revisando sus cuentas, propiedades y deudas. Fue entonces cuando descubrí la verdad sobre sus finanzas, una verdad que Ryan desconocía. Su gran proyecto del centro comunitario había fracasado, y él había pedido un préstamo enorme usando $500 millones de sus ahorros como garantía. Si no lo devolvía, el banco se quedaría con todo. Él se lo tomó con humor, diciendo que pensaba arrancar un último proyecto para cubrirlo, pero su salud estaba deteriorándose. Si no lo logro, dijo, la garantía se pierde. Ryan necesita saberlo. Le prometí que me haría cargo si llegaba el momento, aunque me dolía solo pensarlo. El comportamiento de Ryan empeoró después. Dejó de fingir que ayudaba en la casa y delegó todo al cuidador. Pasaba el día tirado en la sala, comprando artilugios por internet, un dron, una chaqueta de cuero, ahora con sus propios ahorros, pero con la misma actitud arrogante. Papá tiene millones, decía cada vez que le advertía que dejara de gastar. Yo me mantenía al margen, enfocada en mi trabajo y en las historias de mi suegro para conservar la cordura. Sabía que algo se acercaba, algo grande, pero no imaginaba lo rápido que llegaría. El día que mi suegro falleció, sentí que el mundo había perdido un poco de su luz. Se fue justo antes de cumplir 80 años, víctima de un infarto repentino. La casa de Atlanta, antes llena de sus risas y relatos, se sentía vacía. Me senté en la sala, mirando las fotos sobre la repisa, él cortando la cinta de un centro comunitario, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Me dolía el corazón, no solo por la pérdida, sino por el tiempo que tuvimos, corto, pero significativo. Fue más que un suegro, fue un amigo, un mentor, alguien que me veía por quien realmente era. Todavía estaba en shock, apenas procesando el duelo, cuando Ryan entró, con una sonrisa como si hubiera ganado el premio mayor. Jacelle, tenemos que hablar, dijo, con la voz impregnada de emoción. Lo miré, esperando quizá un raro momento de vulnerabilidad. En cambio, levantó un fajo de papeles y sonrió de oreja a oreja. Vamos a divorciarnos. La palabra me golpeó como una bofetada. Me quedé mirándolo, sin poder procesar lo que decía. ¿Qué? Susurré, con la garganta cerrada. Él no titubeó. Revisé la cuenta de papá. $500 millones, Jacelle. Estoy hecho para toda la vida. Ya no te necesito. Solo eras el cajero automático mientras esperaba esto. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Sabía que Ryan era egoísta, pero esto era un nuevo nivel de bajeza. Estaba allí, agitando los papeles del divorcio y presumiendo cómo me había usado, casándose conmigo para vivir de mis ahorros hasta que llegara el dinero de su padre. Y la manera en que hablaba de su propio padre, como si solo hubiera sido un peldaño hacia una fortuna, me revolvía el estómago. Pensé en todas las veces que él se había disculpado por Ryan, en cómo había esperado que madurara, y ahora Ryan pisoteaba esa esperanza. Quise gritarle, lanzarle algo, hacerle sentir el peso de su traición. Cerré los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en las palmas. Pero entonces, como un susurro, sentí la voz tranquila de mi suegro en mi cabeza. Mantente firme, Jacelle. Respiré hondo, con las manos temblando, y miré a Ryan a los ojos. Dame los papeles, dije con voz plana. Él sonrió con suficiencia,
entregándomelos como si ya hubiera ganado. Los firmé ahí mismo, mi mano temblaba, pero mi decisión era firme. Preséntalos tú, añadí, arrojándoselos de vuelta. Mándame mis cosas cuando termines. Agarré mi bolso y caminé hacia la salida, atravesando los robles y dejando atrás la vida que había intentado construir. El corazón me latía a toda velocidad, con una mezcla de rabia y algo más, alivio. Mientras conducía, una risa me brotó sin querer, seca, afilada. Ryan pensaba que estaba a punto de vivir como un rey, pero no tenía idea de lo que le esperaba. Esos $500 millones en los que confiaba, no eran lo que él creía. Yo sabía la verdad, y pronto él la descubriría por las malas. Unos días después de irme, me refugié en un hotel cerca del centro de Atlanta, revisando anuncios de condominios y tratando de imaginar cómo sería mi nueva vida. Mi teléfono vibró. El nombre de Ryan apareció en la pantalla. Estuve a punto de ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. ¿Hola? Respondí, manteniendo la voz neutra. Su voz entró como una tormenta. Jacelle, ¿qué demonios hiciste? Gritaba tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Balbuceaba, alterado, con las palabras atropellándose. Lo dejé desahogarse un momento antes de decir. Tranquilízate, Ryan. Dime qué pasa. Prácticamente hiperventilaba. Fui al banco para retirar dinero de la cuenta de papá, y me dijeron que está bloqueada. Que hay 500 millones ahí. Jacelle, ¿qué está pasando? Podía oír la desesperación en su voz, y una parte de mí quería reír, pero me contuve. No lo sabías, ¿verdad? Dije, recostándome contra el cabecero de la cama. Tu papá nunca te habló de sus negocios porque nunca te importó preguntar. Esos 500 millones, son una garantía. No puedes tocarlos. ¿Garantía? Repitió, aturdido. ¿Qué significa eso? Respiré hondo, recordando las horas que pasé con mi suegro revisando sus planes. Tu papá lo invirtió todo en el centro comunitario de East Atlanta. Quería devolverle algo a la ciudad, pero el proyecto fracasó. Pidió un préstamo de 500 millones usando sus ahorros como garantía. Cuando enfermó, no pudo iniciar otro proyecto para devolverlo. El banco le dio un plazo de 2 años, y ese tiempo ya se acabó. El dinero se va para saldar la deuda. Está perdido, Ryan. Su voz se volvió un susurro. ¿Estás diciendo que no hay nada? 500 millones y desaparecieron. Asentí, aunque él no podía verme. Hay otra cuenta, Ryan. $75.000. Esa es tu herencia. Eso es lo que te dejó para vivir. El silencio se alargó al otro lado de la línea. Podía sentir cómo su mundo se derrumbaba. ¿75.000? Dijo por fin, con la voz quebrada. Pensé que gasté todo lo que tenía. Pensé que recibiría millones. Estoy arruinado. No sentí lástima. Solo una silenciosa sensación de justicia. Gastaste tu dinero y el mío, dije con calma. Diste por hecho que te tocaría el premio gordo, pero nunca hablaste con tu padre sobre sus planes. Solo viste signos de dólar. Empezó a tartamudear, rogándome que lo ayudara, que olvidáramos el divorcio. Por favor, Jacelle, tú tienes ahorros, un trabajo. Yo no tengo nada. Tengo 43 años. Estoy desempleado y apenas me alcanza para vivir. Negué con la cabeza. Tú tomaste tus decisiones, Ryan. Ya no puedes apoyarte en mí. Arréglatelas. Colgué, con el corazón acelerado, pero más liviano que en meses. Ryan cumplió con el testamento de su padre, enviándome $35.000, la mitad de su herencia, probablemente porque pensó que no valía la pena pelear por ello. Me enteré por amigos en común que volvió a las ventas, pero el golpe de perder su fortuna lo destrozó. Cometió errores, lo reprendieron jefes que podían ser sus hijos, y renunció al mes. Ahora sobrevive como repartidor a tiempo parcial, viendo cómo sus ahorros se esfuman con cada mala decisión. No le deseo mal, pero sus problemas ya no son los míos. Por mi parte, encontré un acogedor condominio en Midtown, con un balcón que da a la silueta de Atlanta.
Deposité esos $35.000 en mi cuenta de ahorros, no para gastarlos, sino como un recordatorio del espíritu de mi suegro, su impulso, su corazón, su creencia en hacer lo que importa. Cada vez que reviso mi cuenta y veo ese dinero ahí, es como si me animara, diciéndome que siga adelante. He vuelto a mis largas jornadas de trabajo, cerrando tratos y presentando propuestas de software. Pero ahora llego a un lugar que es mío, lleno de mis propios sueños. Ya no soy la viuda perdida en el dolor, ni la esposa atrapada en una mentira. Soy Jacelle, y estoy construyendo algo nuevo, paso a paso. A todos los que han seguido esta historia, gracias. Han caminado conmigo entre el dolor, la traición y la clase de regreso que te hace sentir viva otra vez. Si mi historia te tocó, si movió algo en tu corazón, suscríbete y acompáñanos. Cada historia que contamos aquí trata de luchar entre el caos, encontrar tu fuerza y empezar de nuevo. Sigue trazando tu propio camino, y nos vemos en el próximo capítulo.